Les doy la bienvenida a nuestra clase número 5. En esta oportunidad voy a poder compartirles, principalmente antes del desarrollo de la clase, un video donde ejemplificamos el desarrollo de esta clase. Es muy necesario que ustedes presten atención a los procesos que se ejecutan durante la explicación o durante el desarrollo de este video para poder captar las ideas principales y poder desarrollar de forma efectiva el desarrollo de la clase. Para dar inicio a la clase del día de hoy es necesario hacer una demostración referente al tema a desarrollar en la clase. Para eso vamos a hacer uso de unas tijeras y un pedazo de papel. A continuación debemos de cortar el papel en diferentes tamaños. Lo que ocurre en este proceso es el corte en el papel, pero podemos ver que el cambio ocasionado es leve y el factor, que en este caso sería el papel, sigue teniendo las mismas condiciones o los mismos factores, por lo cual no afecta en el cambio, dado que el papel sigue teniendo sus mismos efectos o sus mismas condiciones. En este caso podemos observar un cambio físico, dado que no altera las condiciones o los elementos del papel. Para la siguiente demostración haremos uso nuevamente de un trozo de papel, pero en este caso utilizaremos unos fósforos. A continuación, el procedimiento que debemos seguir es quemar el pedazo de papel. En este caso podemos observar que el proceso que a continuación se observa es que el papel se quema, por lo cual provoca cenizas. En este caso podemos observar que las cenizas es un factor que interviene en el proceso de la materia, dado que los elementos que contienen hacen que el resultado se obtengan diferentes o un distinto elemento, por lo cual el proceso que se lleva a cabo es un proceso químico en la materia, dado que al finalizar el resultado que se obtiene son cenizas y los elementos son diferentes y no son los mismos a los elementos principales con el que contaba el pedazo de papel. Entonces, en estas demostraciones podemos observar tanto el cambio físico como el cambio químico que se obtiene en un trozo de papel, dado que en el primer procedimiento que pudimos realizar el factor fue solamente poder cortar el pedazo de papel, por lo cual los elementos que tenía la materia no fueron alterados, dado que el resultado fue el mismo. En el siguiente procedimiento que pudimos realizar obtuvimos diferentes elementos en la materia, por lo cual el cambio fue un cambio químico. Luego de poder observar el video, podemos dar a conocer el tema a tratar el día de hoy. Para eso es importante hacer uso del CNB, específicamente del área de Ciencias Naturales del grado de primero básico. La competencia que utilizaremos el día de hoy es la competencia número 4, que dice de la siguiente manera: describe los procesos físicos, químicos y biológicos de la materia y la energía para explicar fenómenos que ocurren en su entorno. Asimismo, el indicador de logro sería el 4.1, que describe las propiedades físicas y químicas de la materia de su entorno. Es así como llegamos al contenido del día de hoy, que se encuentra en la numeración 4.1.5, que sería el título Cambios físicos y cambios químicos de la materia. En el video anterior pudimos observar ejemplos de los cambios que tiene la materia, tanto químicos como físicos. Para poder desarrollar esta clase debemos de hacer mención y poder pensar un momento y analizar en el entorno que nos rodea, dado que a esto se deriva el tema que vamos a desarrollar en esta clase.
en el ambiente o en el entorno en el que nos encontramos podemos observar diferentes cambios, tanto en la materia como en el ambiente donde nos desarrollamos. Es importante hacer mención que trabajaremos con dos temas muy fundamentales y muy importantes, que en este caso sería el cambio físico y el cambio químico que ocurre en la materia. Podemos mencionar primeramente el cambio físico, que son aquellos cambios que tiene la materia, pero no afecta las propiedades principales en las cuales ésta se basa. Como pudimos observar anteriormente en el video, al momento de cortar el papel, los factores que intervienen en el mismo no hacen un cambio drástico o no afecta los procedimientos o los procesos por los cuales está formado la materia, que en este caso era el papel. Entonces tenemos que tener muy presente que el cambio físico es solo un cambio, como su mismo nombre lo indica, físico en la materia, pero no altera sus componentes o su forma en el que se desarrolla. Asimismo, acá tenemos un ejemplo que sería el agua. El agua, como sabemos, tiene tres procesos, que sería el líquido, el gaseoso y el sólido. Pero al momento de que estos tres factores se desarrollen, los componentes por los cuales se basa el líquido no afecta en el agua. Entonces estos cambios son un claro ejemplo de los cambios físicos que ocurren, dado que cambia físicamente su condición, pero no altera los componentes por los cuales está integrado el agua. Entonces aquí podemos encontrar un ejemplo en las imágenes de que al momento de que el agua se congela, sigue siendo agua, por lo cual sus componentes no alteran el proceso o los componentes por los cuales se rige esta sustancia. Asimismo, tenemos otro ejemplo de las botellas. Las botellas, al momento de que alguien las quiebra, no altera su proceso físico, más bien al momento de hacer esta acción, lo único por lo cual cambia es que la botella está quebrada y se cuentan con más pedacitos que una botella entera. Entonces es muy importante diferenciar estos cambios y tener muy claro que los cambios físicos no alteran los componentes de la materia, mientras que los cambios químicos sí alteran los estados o los componentes por los cuales está integrado la materia. Los cambios químicos se refieren a las interacciones entre sustancias químicas que dan origen a algún cambio con reacción química. Esto quiere decir de que cuando mezclamos dos sustancias químicas, el efecto va a ser una nueva sustancia. O sea que definitivamente el componente principal que se tiene en alguna sustancia va a cambiar. Esto es lo que provoca un cambio físico, dado que los elementos que se tienen principalmente en la materia ya no van a ser los mismos al finalizar este proceso. En las siguientes imágenes podemos encontrar unos ejemplos de lo que sería un cambio físico. Entre ellos encontramos las frutas. Las frutas, al momento de tenerlas por bastante tiempo y no consumirlas, procede a una putrefacción. Eso quiere decir de que las sustancias o los componentes que integran esa fruta ya no serían los mismos, dado que como seres humanos no podríamos ingerirlas, diferenciando las sustancias o los componentes que tenían al principio. Por eso es recomendable un cierto tiempo poder refrigerar estos alimentos para que su consumo sea el adecuado. De lo contrario, los componentes tendrían una variación e irían cambiando. Esto sería un cambio químico, dado que los componentes iniciales no serían los mismos al momento de que este proceso se lleve a cabo. Otro ejemplo sería la oxidación. Al momento de tener algún metal y pasar a un cierto tiempo, esto sería un cambio
químico, dado de que esto se llevaría a una oxidación, por lo cual sería de la misma forma. Los elementos con los que contaba al principio no serían los mismos, dado que al momento de que el metal tenga contacto con otro factor químico, se crearía un sistema o un factor nuevo, por lo cual los elementos cambiarían totalmente. Asimismo, en el ejemplo o en el video que pudimos observar al inicio, se obtiene la quema de un pedazo de papel, por lo cual las cenizas es un nuevo componente, dado que como primer material tendríamos un papel y el segundo sería el fuego. Entonces, al momento de unir estos dos, quedaría un tercer elemento que serían las cenizas. Esto sería un componente nuevo, dado que no tiene componentes del papel ni del fuego, sino que el tercer componente sería la ceniza, por lo cual sería un proceso o un cambio químico. Entonces es muy importante tener conocimiento de la diferencia de estos dos temas, dado que no son los mismos porque sus componentes son los que cambian. Entonces acá podríamos hacer referencia o la idea principal del proceso físico, que sería que los componentes son los mismos, aunque el cambio se haya dado en la materia, pero sigue teniendo los mismos elementos. Simplemente el cambio, como se mencionó anteriormente, es físico, solamente se da en el físico de la materia, pero el cambio químico ya sería diferente, dado que se incluye un tercer elemento, por lo cual los cambios son químicos y se obtiene una nueva reacción entre ambos. Seguidamente les voy a proporcionar una hoja de trabajo, la cual serían oraciones en las cuales ustedes deberán de completar la fase con relación a lo visto el día de hoy en la clase. Asimismo, se les dará un cierto tiempo para que ustedes puedan responder correctamente a las oraciones que se les presenta. Asimismo, luego de pasar el tiempo, se les presentará la hoja ya resuelta, esperando que ustedes lo hayan hecho de la mejor manera. Espero que les haya ido muy bien en la prueba que les presenté anteriormente. Es muy importante hacer diferencia y poder ejemplificar los temas anteriores vistos. Por ejemplo, en los cambios físicos de la materia
podemos mencionar el arrugar un papel, el cortar un papel, poder pegarle a una pelota y poder quebrar algún vidrio. En este sentido, encontraríamos cambios físicos solamente en la materia, mientras que en los cambios químicos podríamos mencionar las sustancias efervescentes, la putrefacción de alguna fruta, la oxidación de algún metal al momento de cocinar un huevo. Estos elementos serían químicos, dado que el cambio sería diferente al inicio, entonces al final se obtendría una sustancia diferente. Asimismo, es como damos finalización a esta clase, esperando que haya sido de su agrado y que los conocimientos hayan sido unos conocimientos efectivos y que les sirva más adelante. Podría pedirles favor que puedan dirigirse al link que aparece en la descripción de este video para poder responder un formulario con relación al tema. Espero su visita en la siguiente clase. Muchas gracias.